A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestro programa, a nuestra cita semanal con la cultura, y bienvenidos también, queridos profesores, una parisina Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo están, muchachos? Hola, muy bien. Bueno, disfrutando de este encuentro nuevamente y bueno, estoy lejos, pero estoy cerca. Un gran saludo a todos los escuchas y también ustedes, colegas, amigos. Vamos a ver qué nos pasa hoy. A ver si hay agite cultural hoy o no hay. Hoy tiene que haber agitación cultural y creo que nos vamos a explayar en una sabrosa agitación por la presencia de nuestra invitada muy especial, que bueno, ya nos va a dar que hablar a propósito de sus diferentes actividades en las artes, tanto en las artes visuales como en las artes verbales. Y bueno, ya veremos cuánto es capaz de disruptir o romper esta mañana. Pues sí, estamos muy contentos esta mañana de recibir a Blanca Haddad, artista visual, poeta y agitadora cultural, sí, como bien dice Rafa, representativa del underground latinoamericano. Blanca es egresada del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas de Caracas, Armando Reverón, y también realizó estudios de arte terapia en la Universidad de Barcelona, España, a partir de los que ha trabajado con colectivos en riesgo de exclusión en el ámbito de la salud mental y las migraciones forzadas. Por ejemplo, desde la década de los 90, Blanca ha estado involucrada en proyectos de arte para el desarrollo social. Ha trabajado en centros penitenciarios, el INOF, así como también con víctimas de desastres naturales. El deslave de Vargas es un ejemplo de ellos, organizando talleres de arte para esta persona. Blanca tiene también 3 libros de poesía publicados hasta el momento y en los últimos años ha participado en recitales poéticos en Europa y Latinoamérica y sigue exponiendo su obra en diferentes lugares del mundo, muchas veces acompañada de grupos musicales underground que son una maravilla y de performance. La obra de Blanca es de carácter interdisciplinario y pasa por la poesía, la pintura, el videoarte y en ella mezcla contenido autobiográfico con testimonios de carácter social. Desde el 2005, Blanca está en Barcelona, España, hoy está en Estados Unidos, dentro de un tiempo volverá a Venezuela, el año que viene no sabemos, pero estamos muy contentos de recibirlos en nuestra casa. Bienvenida, Blanca Haddad, a Un Minuto con las Artes. Hola, buenos días Álvaro. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, ahí hay un panel de gente que respeto y quiero mucho y que es una referencia no solo para mí, sino para muchísimos artistas, poetas e intelectuales, yo no soy una intelectual, pero intelectuales venezolanos. Así que gracias, me siento agradecida. Bueno, yo también estoy súper contenta de que estés aquí con nosotros y bueno, me toca comenzar. Voy a decir unas primeras palabras, vamos a decir de algo, vamos a- que me desconcierta, vamos a decirlo de esa manera. Por un lado, porque te conozco, tienes una personalidad muy sensible, muy afectuosa. Creo que esa fue una de las cosas que me impresionó cuando te conocí. Justamente, me impresionó frente a una obra muy expresiva, sumamente agresiva, vamos a decir o clasificarla furiosa, que tal vez es el término en muchas de las cosas. Ujú, Entonces, oyendo una entrevista que te hizo Paul Parrella,
ujú, dijiste una frase que me pareció definitoria en tu trabajo. ujú, La pintura como contenedor del caos. ujú, Y a partir de eso empiezo pues a pensar que por un lado hay una obra profundamente urbana. La ujú, poesía de alguna manera también es directa, sin ambigüedades, reflexiva y ujú, emocional a la vez. O sea, eso ujú, de reflexión y emoción al extremo lo siento muy palpable. ujú, Y me pregunto, ¿la furia es un elemento condicionador para una obra de tal fortaleza expresiva? ¿Tanto te remueve y estás tan inconforme con este contexto o los ujú, contextos en los que has estado para sacar adelante una obra de tal magnitud? ujú, Porque al mismo tiempo es la furia que se manifiesta desde el desgarramiento interior más ujú, profundo, pero al mismo tiempo tienes unos sentimientos hermosísimos frente a la naturaleza. O sea, ujú, hay elementos que te sobrecogen. Entonces, en ujú, esa dualidad me gustaría iniciar la conversación. ujú. Gracias, Susana. Sí, bueno, es como mi gran tema. Yo sí me considero una buena persona, sensible y, y afectuosa, como me has descrito, pero también soy una persona rabiosa y furiosa. Y no aceptar esa dualidad sería como hipócrita de mi parte, más que mi obra tiene que ver mucho con un trabajo autoetnográfico, como de retratarme a mí misma, de exposición de mí misma, que, ojo, con los años se me está haciendo cada vez más difícil. Tú decías, por ahí decían, bueno, Blanca es disruptiva, ¿no? Vamos a ver cuánto cuánto va a quebrar aquí o va a, a sacudirnos cuando me presentaron y yo pensaba, sí, eso es justamente lo que está pasando, que la gente espera que yo rompa algo, pero ahorita la que está rota soy yo. Entonces, es es difícil como con esas dos partes que tú has dicho, esa dualidad, como sobrellevarlas es difícil, pero yo he querido entrar allí, ha sido una decisión además muy consciente, porque yo siempre he sido muy consciente de mis procesos. Pero sí, yo creo que ahí está mi obra precisamente, en expresar esa contradicción que es la ternura y la violencia en todos nosotros, ¿no? Y quizás mi guerra es conmigo misma, ¿sabes? Realmente. O sea, mi crítica y mi inconformidad, como tú usaste esa palabra con el mundo, es conmigo misma. Y al ser mi obra autorreferencial, pues eso queda allí, ¿no? Está allí, es lo que tú estás sintiendo, eso que tú estás sintiendo, esa pregunta que me estás haciendo, ¿cómo haces para congeniar con las dos cosas? Pues no he logrado hacerlo realmente, pero quizás esa discordancia es lo que yo represento y me ha costado mucho tiempo entenderlo. Porque para poder encajar en algo, hasta en una movida, en una tendencia, y la gente se tiene que identificar contigo cada vez más de una manera muy binaria, ¿sabes? O polarizada. Y yo resulta que encarno esa contradicción de la ternura y la rabia. Sí, estoy inconforme con el mundo, pero estoy inconforme conmigo dentro de ese mundo. Y me interesa muchísimo llevar todas las discusiones del mundo a primera persona, aun cuando no me retrate a mí misma siempre de la mejor manera. Entonces, sí, y paso de la ternura a la rabia muy rápido, soy muy explosiva en la pintura y en todas mis expresiones. Soy así. Cuando percibo injusticia y percibo conmigo o incluso de mi parte hacia los otros, pues entro en conflicto rápido. No soy una persona que sabe llevar estas cosas como con discreción. Entonces, en mi pintura y mi trazo, todo es de esa forma también, ¿sabes? Expresa esa intensidad y esa contraste. Y hay algo que me faltó decir, el sentido muy cercano a lo humano, Ujú. ese acercamiento con la gente desprotegida, esencialmente, que es algo que habla mucho de ti como persona. Sí, por supuesto que con la gente que es más vulnerable siento más sensible, o sea, me siento más cercana porque yo he sido vulnerable mucho tiempo, o sea, yo he sido inmigrante mucho tiempo, mujer sola,
hay que vivirlo para entenderlo, así como hay que estar en Venezuela para entender Venezuela, yo creo que hay que ser migrante, de verdad. Pero también me he acercado a muchos tipos de gente, o sea, no diría que yo, sabes, en este imaginario de estar siempre del lado correcto, del lado del débil, no, también me he acercado a los fuertes, también me he acercado, sí, por ejemplo, cuando yo trabajé con refugiados, yo trabajé, siempre lo digo, con víctimas, pero también trabajé con perpetradores mucho tiempo, ¿no? Trabajé en prisiones, trabajé con víctimas del sistema, trabajé con perpetradores también. Este, y eso me ha hecho como quizás ser más tolerante con, con ciertas realidades que generan mucho rechazo, ¿no? Y tener también un hambre de entender y un hambre de, de convivir con eso. Porque bueno, al final siempre creo yo, incluso en el crimen y en el error y en la maldad, por decirlo de alguna manera, siempre hay una parte que es una proyección de toda la sociedad, siempre, ¿no? Hay como unos chivos expiatorios allí de todo lo que es una sociedad en su conjunto, ¿no? Y que es más fácil ponerlo en ciertos roles como el bueno, el samaritano, el malo. Sí, pues yo me he convivido con todo realmente, ¿no? Y mi familia siempre fue así también, ¿sabes? Yo vengo de una familia por parte de mi mamá que eran guerrilleros y yo muchas veces, bueno, veía las contradicciones de esa entrega un poco a la lucha violenta, pero al mismo tiempo sentía como admiración, era como muy contradictorio todo y en eso estoy formada y en eso crecí. Claro, de lo que está diciendo nuestra querida Blanca es que, bueno, que de la ternura precisamente, de esa hipersensibilidad, es que surge la rabia. Todos los que Ujú, vemos la injusticia porque somos un poco sensibles a lo que está ocurriendo en el mundo, no ujú, podemos con el mundo. Y una ujú, parte de la experiencia de Blanca es que no se aguanta el mundo y bueno, quiere ir contra él o digerirlo, como ella dijo en alguna oportunidad, que hacía poesía para digerir el mundo que no puede entender. Así ujú, como acaba de recordar Susi, que la pintura es un contenedor del caos. Y yo creo que ella está describiendo lo que hace todo artista, que en realidad el ujú, artista recurre a la forma para contener el horror o para darle forma al horror precisamente, o para, bueno, la palabra digerir me parece muy oportuna. Y eso tiene que ver, bueno, con esa experiencia radical de la vida que creo que en el caso de Blanca, eh, hay un verbo, una acción que me parece muy característica de ella y que la empleó en una entrevista, que es como la necesidad que ella tiene de explayarse. ujú, Ella dijo eso, y que la libertad es algo que cuesta mucho. Eso que ella ujú, acaba de decir ahora, que ella lo que aspira es a la libertad, lo dijo en una ujú, entrevista, eh, es lo que más cuesta, porque la libertad implica que involucras en tu vida no solamente lo bueno, lo justo, sino también lo malo, el horror, lo siniestro, que nos afecta a todos. Y bueno, una personalidad como la de ella, que está tratando de lidiar con todas esas cosas, no puede más que explotar, digo yo. Explotar en la palabra, en su performance maravillosa o en el expresionismo radical de su pintura. Creo que, bueno, hay un trasfondo psicológico ahí que ella está tratando de dilucidar con nosotros acá y creo que coincide con cosas que intuimos al ver tus performances, por ejemplo. Hay una cosa que me conmueve mucho, que es tu vínculo con el bolero, que es un ujú, vínculo que a mí me afecta muchísimo porque yo también en mi juventud, digamos, estaba muy fascinado por el bolero y el bolero fue para mí un soporte simbólico para entender la experiencia amorosa cuando tenía 20 años y tanto, siendo que esa no era la música de mi generación, sino la música que yo había heredado de mis padres. Y el bolero fue para mí ¿cómo lo diríamos? Una estructura de elaboración ujú, del dolor, del amor. Y creo que tú lo haces muy bien ujú. ¿cómo la podríamos llamar? En tus raps, no sé si tú los llamas Ujú. rap o los No. llamas copla urbana, esa cosa el sentimiento que tú le pones cuando hablas del amor, que es, bueno, una forma
un eros arrebatado y doliente al mismo tiempo. Y por eso esa intensidad en los cantos que quizás tú quisieras dentro de un rato improvisar alguna pequeña performance para deleite de nuestros escuchas. Pero Sí, bueno, te lo que estoy quería escuchando. era Te decir estoy cómo se escuchando. mezclan todas esas cosas en ti Ujú, y se manifiestan en lo que haces, pues. sí, Hay como una unidad, una integración que es sí, muy admirable. sí, sí, bueno, sí. O sea, la ternura pasa por acoger el horror, pero sobre todo el que uno mismo encarna, o el del que uno mismo ha sido testigo también, ¿no? Y no es fácil. Em, pero y sí, me gusta el bolero precisamente porque yo creo que como el mundo se hace cada vez más triunfalista, no sé, bueno, estos días una amiga me decía, sabes que ella trabaja en redes, ¿no? Haciendo como contenido para redes. Me decía, sabes que cuando hago el contenido para Twitter, el contenido tiene que ser más polarizado o muy, o buenísimo, muy bondadoso o muy provocador. Pero si es un contenido sensato, complejo, intermedio, nadie lo va a leer. Tiene que ser extremo, tiene que estar en uno de los dos extremos para que tenga más vistas, me decía. Y yo le decía, wow, qué locura. Ahora el discurso es así, ¿no? Tú tienes que estar en uno de los dos extremos para tener adhesiones, porque a nadie le gusta lo complejo, lo que es ambiguo realmente, ¿no? Que bueno, además la palabra ambigua, y desde la sexualidad, por ejemplo, en mi caso, que soy bastante ambiguo y bastante andrógina, a la gente no le gusta, yo he descubierto que le produce muchísimo rechazo, la gente te quiere colocar como, y lo mismo pasa con todo, bueno, con todas las actitudes y lo que decimos, a la gente le gusta que tú digas algo como muy, incluso políticamente, muy de un lado o de otro. Y yo pienso que acoger el horror, o sea, no solo elaborarlo, pero también acogerlo, es, es parte también de poder desarrollar la ternura, porque la ternura está del lado de la compasión, que es poder entender el dolor, ¿no? Poder entender las pasiones, los dolores. Y yo creo que eso se ha perdido mucho en los discursos del arte popular, sobre todo, que, bueno, yo me considero más que nada un artista popular en el sentido de que yo no nazco a partir de las instituciones, sino son más bien desde, sobre todo estos últimos tiempos, desde el hacer así en la calle, desde recitar en bares, recitar en Barcelona, ¿sabes? Así como me di a conocer. Y yo creo que eso se ha perdido un poco porque hay como un discurso triunfalista desde la música, de todo, donde nadie sufre, no todos vamos a vencer al otro y vencer nuestros sentimientos y nadie está despechado. Que por cierto, cuando viví en Inglaterra, que yo vivía, bueno, viví en Inglaterra y en Escocia, estoy allí, me di cuenta que el despecho, la palabra despecho es un concepto muy latinoamericano, no existe, prácticamente los españoles no lo usan y no existe en el mundo anglosajón, no hay, o sea, es un regodeo en el dolor y es como elaborar el dolor, pero además hay un placer en ese regodeo, que es la palabra de despecho, y eso tiene el bolero, tiene como un punto de aceptación del dolor, ¿no? De exaltación del dolor, de acoger el horror, la traición, el sufrimiento, el desplante, pero bueno, es un espacio para poder hablar de ello y ahí me encanta, ¿no? Cada vez se hace como más difícil poder hablar de estas cosas, ¿no? De estos sentimientos que no, que como dije, no te dejan, digamos, bien parados, ¿no? No te dejan del lado correcto de la historia. Entonces, eso me parece, sí, mátame más, me hace tu maldad feliz. A mí me gusta mucho y yo lo recito a veces, ese que dice... em, es Convergencia, se me acaba de olvidar en la letra, que dice, piedra rodante sobre sí misma, alma doliente viajando a solas. Así soy yo. Yo de hecho cerraba muchos recitales con ese verso de Convergencia. Y luego colaboré con los flamencos, con artistas flamencos en Barcelona, que también tienen como esa cercanía, ¿no? Del cante hondo y del ayeo, lo llaman ellos, el ay, 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 el del dolor, del gemido. Y, y ellos también como que nos hicimos clic muy rápido, mi poesía y el flamenco, porque es como muy sencillo, es muy humilde, es un verbo muy,
muy, eh, sí, muy humilde, muy accesible, ¿no? En las cosas de las que habla el flamenco, si se les ensució la camisa, si, si no llegaron a la boda, si se les cayeron las flores, o sea, esa cosa lorquiana que tiene que ver mucho con elementos muy cercanos a la cotidianidad. Y ahí sí que encontré como también, aparte del bolero, un espacio para dialogar. Yo sé que el tema del bolero nos apasiona a todos, pero bueno, vamos a ponerle música a este negocio. Claro. Blanca nos sugirió para esta mañana una pieza maravillosa de Enrique Morente, Aunque es de noche. Vamos a escucharla, a continuación compromisos comerciales de la emisora y continuamos con nuestra conversa con Blanca Haddad. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado al gran Enrique Morente, aunque es de noche, y también los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con nuestra invitada Blanca Haddad. Humberto. Mira, Sí, mira, Blanca, es de noche, precioso, mira qué dibujo tan precioso de San Juan, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Sí, además estás tocando algo sagrado, y justamente por ahí es que yo quería más o menos entrar, porque tú hablando, y claro, hablamos de las contradicciones y las tensiones la rabia y la ternura, las contradicciones constantes en que vivimos. Mira, yo lo que pensaba mientras tú hablabas, y "Pero ¿por qué no te dedicas al teatro? Porque todos los personajes de teatro que valen la pena son así. O sea, yo hago teatro sencillamente para estar en ese rollo todo el tiempo. Ese tipo de contradicción son propias yo los trabajo en teatro. O sea, mi trabajo en Claro. teatro es tocar constantemente la contradicción interior que todos los personajes tienen, y la existencia se levanta. eh, eh, Siento yo, lo sé por el teatro, se levanta sobre la contradicción. Uno Me existe encanta. en tanto un contradictorio que es, en tanto drama que existe, o Ujú, comedia, como lo que hace la misma comedia, si no tiene un momento de contradicción, no hay comedia tampoco, ¿no? Que esas contradicciones, claro, yo siempre estoy jugando a la máscara, yo juego la máscara, y me pongo la máscara de un personaje, y yo nunca trato de no ser yo, pero en el fondo siempre es uno. No, yo sé, pero yo juego mucho la máscara, yo no sé ujú, no sé, me pregunto por qué la pintura, por qué te vas más por la expresión plástica que por la expresión escénica, aunque trabajas también la expresión escénica porque la trabajas sumamente ujú, bien. Tus recitales tocando con música, además tocas con ese pequeño acordeoncito que me encantó ujú, escucharte tocando con ese pequeño, Dios mío, pero qué cosa tan linda y tan hermosa. Y me ujú, acuerdo que yo estaba justamente con María Alejandra Martín. Y ella ujú, me decía, pues que Blanca es única. Me ujú, decía hacia Carra, es que ella es única, y ella es única. Me lo repetía aquí en el oído constantemente María Alejandra, ¿no? Que te conoció, entiendo yo, también ujú. Sí. como haciendo teatro juntas, no sé. Sí, compartimos en teatro porque yo hacía teatro con Verónica Odo en el 80. María Con Alejandra iba a hacer Verónica los Odó, cursos. con el Sí, G80, exactamente. sí, Ujú. María Alejandra le tengo mucho cariño y María Alejandra sí siguió el camino del teatro y de Sí, la... sí, yo sé, No, yo me ha sé. servido mucho para la poesía, pero cuando hacía teatro me daban ataques de pánico. Empecé a sufrir de ataques de Sí. pánico en esa época. Y Ah, ok. entonces llegó un momento que era como muy difícil estar en el escenario y, entonces, y lo dejé por eso, por los ataques de pánico. Y luego cuando empecé a recitar así en bares de memoria, porque empecé a recitar, que yo digo como un aedo, porque, ¿sabes? Los rapsodas son los versos homéricos y los aedos sus propios versos. Pues yo No, me sentía sí, como un aedo. tal cual Yo, un Aedo. yo lo vivía así, yo me encontré ese pianito de juguete y empecé, cuando me di cuenta que mis amigos caían como en hipnosis, empecé a desarrollar eso más y más y más. Y fue una locura porque ese pianito me llevó por teatros en España grandes. Y eso es un piano que me costó 5 euros, ¿sabes? Pero compré un Es mercadillo. maravilloso lo que hace con él. Sí, ahora se está dañando y ya no, ya, o sea, y tengo todo el repertorio allí porque él tiene unos ritmos ya hechos y entonces yo aprieto que sí, samba y ya hago una canción, hago un poema y después bolero y tal, tienes, es muy fácil, pero sí que descubrí como reconecté con el poder del escenario, de la escena y también de la palabra recitando y yo creo que utilizo un poco la teatralidad porque en realidad yo siento que soy más una cuentacuentos que una poeta sobre el escenario. ¿Sabes? Me imagino que era lo que era un Aedo, que contaba
sus aventuras y sus fantasías. Y eso es lo que yo hago. Yo trato de hipnotizar a la gente. Lo pienso mucho, de cómo lo hago, ¿sabes? Además, el pianito tiene un ritmo muy como fijo, tac, tac, tac. Todos los ritmos son muy sencillos y fijos y hipnotizan un poco a la gente, ¿sabes? Y entonces, pero sí que tiene un elemento muy escénico. Y luego también en España hice como la dirección de arte de un grupo de danza que se llamaba No Estamos Solos, NES. Y eso también fue muy teatral y muy interesante para mí como artista y hacer como la dirección de arte, aunque no estaba yo en el escenario. De repente estar con mucha gente en un escenario en vivo y frente a un público así grande, donde otros dependen de, tú sabes, cuando tienes que decir algo, el otro sale, el otro entra, eso me da como nervios. ¿Sabes? Prefiero estar yo sola en mi catarsis, sola en el escenario, y no, o con músicos, que en una obra donde hay un texto así muy rígido y que hay que aprenderse, eso me da muchos nervios, me da nervios. Pues me quedó como ese nervio de cuando me daban los ataques de pánico. Claro, fíjate, entonces me das pie para como la otra parte de mi pregunta que también quiero andar un poquito. A mí la impresión que a mí me da, y ahora me lo estás reafirmando con esto, es que tú tocas una especie de intuición muy particular tuya, de una fuerza tuya muy particular, está llena de contradicciones, llena de todo lo que hemos hablado, pero que es una cosa orgánica, natural, que estás Totalmente. como rozando ahí en el fondo. Parece Sí, que viniera no sé, de un manantial brotando agua desde ahí. de la fuente oscura, viene De de la una fuente fuente oscura. oscura, como la fuente que me está... Sí, no sé, es una cosa, ya va, pero ¿qué pasa con eso? No Y sé si... yo lo he sentido, yo lo sé, yo estoy clara con eso. O sea, fíjate, yo mi misma carrera artística, mi carrera artística no ha sido muy convencional. Yo cuando salí de la universidad gané los premios que la gente se ganaba, Aragua, en el Salón Aragua, en San Michel, algunos premios y tal. Pero a mí se me hizo muy difícil congeniar con el mundo del arte per se, o sea, ir a inauguraciones. Tú me verás en pocas, en la mía, en la de mis amigos, pero yo no soy una persona de relacionarme en el mundo del arte como de hacer carrera, lo cual respeto, ¿eh? Respeto muchísimo. Yo no soy de hacer carrera, de juntarme con los coleccionistas ni nada. Yo estoy la mayor parte del tiempo con la gente que me cae bien, que pueden ser o no del mundo del arte, haciendo las cosas que me interesan, pero realmente no me he propuesto como hacer una carrera. Mi carrera ha sido muy intuitiva y lo que me ha pasado ha sido por carambola realmente. Claro, yo he tenido el esfuerzo, pero por ejemplo en España, que a mí me invitaran al Festival Internacional de Poesía fue porque en un almuerzo, haciendo otro tipo de trabajo, conocí a una poeta muy importante española que me dijo, mira, ¿te interesaría recitar? ¿Sabes? Porque yo recitaba en bares muy cutres de Barcelona, ¿sabes? Que eran donde estaban mis amigos, que estaban enloquecidos y estábamos allí, ¿sabes? En el Raval, recitando por ahí, ¿sabes? Y luego, bueno, fui más llamada a los teatros y más llamada y empecé. Y con la pintura también, o sea, yo participé como una estudiante de la Rebelión cuando era más bien la aventura de participar porque todos mis amigos llevaban Michelena y al Aragua, y íbamos en el carro y después nos íbamos a Choroní y llevábamos los cuadros en Maracay y nos, ¿sabes? Y éramos jóvenes, pero realmente no fue como que yo lo hice como una carrera, como que yo, ay, me he relacionado con la gente del arte para entrar en este circuito, en el otro. No, o sea, y mi carrera toda, desde lo lógico, la gestión, hasta lo que yo he pintado, ha sido siempre por intuición. Por eso mi pintura también es diversa, mi poesía es diversa. Yo hoy escribo de una manera, mañana hago un poema en rima. A veces siento que eso va en detrimento como de la forma de mi propia carrera o que se le podría dar o cómo se podría clasificar o definir, porque yo hago muchas cosas, o sea, igual dibujo porque me provoca y otro día pinto y otro día y eso es difícil como de categorizar y a veces es bueno y a veces no es tan bueno para mi carrera como tal. Pero bueno, no he dejado de hacerlo y creo que eso al final se impone. Y sí, es muy intuitiva, a mí me gusta. A mí me gusta mucho, me obsesiona el tema de la animalidad, también Humberto. Me obsesiona en el sentido de que yo siento que nos hemos desconectado muchísimo de la animalidad y si algo bueno tienen las redes es que podemos observar a los animales. Sabes, que vivíamos de espalda a la naturaleza y claro, las redes han retratado a los animales en un abanico más grande de sus sentimientos, de sus acciones, de todo. Y a mí la animalidad que perdimos nosotros, ¿no? Que para mí solo nos queda en el comer y en el sexo, un poco. Sabes, que nacieron como los espacios de intimidad que no han sido tan tocados
por, por Yo todo, creo ¿no? que Por la... incluso en el caminar todavía tenemos algo de animal. Yo lo trabajo mucho Exacto. en cómo caminar, como el animal de este personaje, yo lo trabajo mucho como para metérmelo en el trabajo Me de un encanta. personaje. Sí, sí, tal cual. Fíjate que ahora estoy haciendo unos versos sobre la violencia, que quiero hacerlo con unas peleas de cuchillo. Y he estado como, ya llevo como 6 meses entrenando cuchillos, ¿no? Y es súper denso el tema de los cuchillos. Wow, fuerte, Pero sí. en esa lucha de los cuchillos, a mí al principio con el entrenador me costaba como atacarlo, como cortarlo, como, ¿sabes? Como hacer los puntos que se supone que son, lo hieren y lo matan. Y él me decía, pero bueno, mátame, al final eres un animal, yo te estoy sacando un cuchillo, tú te vas a defender y me tienes que matar. Y sacar ese instinto, uno está tan desconectadísimo, ¿no? De todo, de eso. Pero bueno, de instintos aún más básicos como amar, ¿no? Porque amar, por ejemplo, se ha convertido también, o sea, el capitalismo entró en el amor con Tinder y todo eso, y es como una cosa de consumo también, el amor y el afecto, ya es algo de consumo. Entonces estamos como tan ajenos a todo lo que responde animalmente que mi trabajo, por eso digo, desde la gestión hasta la médula de mi trabajo tiene que ver mucho con la animalidad. Y también ahora cuando murió mi mamá y estuve acompañándola y todo era como tan difícil, pensaba, es que en verdad en la escuela no nos educaron para nada de lo importante, para nada de lo que es primordial en el ser humano. No nos educaron para la muerte, no nos educaron para el amor, no nos educaron para la enfermedad, no nos educaron para la amistad. O sea, nos educaron para una cantidad de cosas que no, que están absolutamente alejadas de lo más básico de la supervivencia humana. Y por eso estamos en o por lo menos hablar en primera persona, hacer el esfuerzo por eso uno entra en esos laberintos, porque con qué herramientas, ¿quién te habló de eso realmente? Prácticamente nadie te habló de la vejez, nadie te habló, lo tienes que descubrir tú solo cuando estás en la situación, ¿sabes? Y eso lo reflexioné mucho durante este tiempo también, como, ajá, y entonces, ¿cuál es el rol de mi poesía? Pues mira, si mi pintura yo misma y mi poesía puede estar en ese territorio, pues bien, sí, sí es posible. Pero tuviste la gran oportunidad de vivir los últimos tiempos con tu mamá y además de una manera preciosa. Lo que yo fui testigo fue una cosa realmente hermosa, esa relación que establecían ustedes y la Y presencia de tu peleábamos mamá. también. Lo que pasa es que a ella no le gustaba que lo Me lo grabara peleando. imagino, Pues me lo muchas veces le imagino. dije, vamos a grabar esto porque éramos dos. O sea, yo en ese sentido soy igual que mi mamá. Ella era muy bella y muy tierna y podía ser muy monstruosa y furiosa también. No te vayas a creer que ese No, carácter no, es así. que eso se veía, mi querida Blanca, eso se veía y la relación era profunda y densa, o sea, no es una cosa Sí. sencilla que, sí, Me acuerdo una vez eso. que peleamos que ella me dijo, eres un monstruo. Y yo le decía, sí, soy tu hija, por eso soy un monstruo como tú. Yo era vecino, yo decía, Una relación bergmaniana. sí, total, o sea, era porque éramos, o sea, éramos intensas, pues para lo bueno y lo malo, las dos. Pero sí, fue muy bello, fue sobre todo bello, la verdad, y no me arrepiento. Me causó mucha confusión al principio porque yo dejé todo en Barcelona para venirme a Caracas Y y mucho estaba muy cansancio, frustrada. sí. Por eso te digo que no nos educan, entonces uno no sabe a veces qué es importante y qué no. Y yo he aprendido a eso a punta de golpes, pues, qué es importante y qué no. Y en esa confusión vivimos. Y asimismo también vuelvo al tema del horror y de lo tierno, de lo malo y de lo bueno. O sea, como que siento que a veces nos infantilizamos en el hecho de no poder mencionar, nombrar nuestras contradicciones y de no poder elaborar como la totalidad de lo que somos, nos quedamos como niños, ¿no? Yo no quisiera ser solamente Blanca la rebelde, que Susana decía, claro, tú ves esa fuerza, yo no quisiera ser solo Blanca la fuerte, ¿sabes? No quisiera solo hacer creer a la gente eso, porque yo no soy una super archienemiga ni una superhéroe, o sea, no soy un personaje que está colocado en una fantasía, yo soy un ser humano, entonces también quiero ser Blanca la frágil y Blanca la tierna. Y claro, hay un espacio para todo. Y quizás en la vida es más difícil ser fuerte, más si eres mujer. Hay una batalla bien, bien intensa para que no seas fuerte en la estructura social, pero también es más fácil colocarlo, esa densidad, el horror, la fuerza, la oscuridad en el arte, porque es un espacio mucho más seguro para poder expresar todo eso que de repente sí soy en persona también, pero allí es como un espacio más seguro.
Y bueno, eso. No he hecho performance, he hecho la poesía ya cada vez es más teatral, digamos. Pero sí, teatro me cuesta un poquito para volver al principio. Es totalmente teatral. Yo creo que todos los actores queremos actuar como tú recitas. Sí, a veces es difícil porque la gente te dice, recita ahí, ¿sabes? Y yo digo, bueno, no es tan fácil. Uno tiene que entrar en una especie de trance también y conectar con cosas fuertes. Si no es como estar recitando como el árbol, yo lo he entendido con el tiempo, ¿no? Si no empiezas a recitar como el árbol, debemos, o sea, empieza a hacer como Sí, un acto. es que esto, tocaste una cosa hace un ratico que Bueno, creo que pero ya nos ya queda va. poco tiempo, Sí, perdona, es verdad. Humberto. Humberto, Disculpa, disculpa, disculpa. Sí, no, sí. no, tranquilo. Pero como nos queda poco tiempo y había la posibilidad de que Blanca nos recitara algo, ¿puedes entrar rápidamente en trance o te cuesta? Qué Puedo cínico recitarte eres. algo que he tenido como presente estos días, un poema como de hace casi 15 años que escribí cuando habían unos disturbios en Barcelona fuertes. Cuando fue la primavera, bueno, mentira, la primavera árabe fue como en 2009, sí, como hace 14 años, yo trabajaba con refugiados y escribí este poema y no sé por qué se me ha venido mucho ahora, quizás porque estoy en Estados Unidos, está ocurriendo todo esto que está ocurriendo en las universidades. Este, también decir que yo soy descendiente de árabes, soy lesbiana, y a veces siento que todo lo que tiene que ver con lo más básico en mi identidad está amenazado, que quizás dentro de 10 años vamos a volver a estar luchando por los derechos LGTB, quizás vamos a estar volviendo, o sea, lo árabe en mí, ¿sabes? Siempre tiene que justificar constantemente. Entonces recuerdo este poema que escribí hace como 10 años, que es un guiño a Pavese, que se llama, eh, del poema este vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Es un poema que recité mucho en bares, es un poema bien, y dice, vendrá la muerte y tendrá un uniforme antidisturbios, te extirpará el aliento y pondrá en su lugar ovillos de poliéster, rebajas, descuentos del 70%, ketamina y cremas con olor a falsa lavanda. Caminarás asustado, ansioso, por los bulevares donde antes solías comprar flores y pan de verdad. Lloviznarán pelotas de goma sobre la mesa donde comen tus nietos. Cenarán balas de goma. Desayunarán antidepresivos, productos para perder peso, para ser bellos, porque solo serán amados si son bellos. Se internarán en discotecas colosales para crecer en un lugar seguro, entretenido. Un DJ presumido les enseñará un camino sembrado de insomnio y cañones de espuma. Correrán al lado de toros angustiados, jugarán con el ahogo, desearán como mínimo tener una contusión craneoencefálica, un pequeño colapso, desearán creer que no le temen a la muerte, a su uniforme negro, a su cercanía en la plaza, donde todos los sábados solías comprar flores y pan de verdad. Vendrá la muerte y tendrá un uniforme antidisturbios. En el campo, los pájaros agonizantes vuelan muy bajo, para estrellarse contra los troncos, contra las piedras, porque su amor es más que un canto sobre la hierba. Bravo, Bravísimo. Gracias. bravo. Gracias por ese Qué bello. regalo. Mm. Extraordinario. Bueno, yo quiero que alguien como tú lea mis poemas, te los voy a pasar. Qué honor, imagínate, encantadísima. Yo Qué amo la escuela de bueno, letras, yo iba de oyente allí a algunas clases y me encantaba. O sea, qué de esa bueno. escuela para mí esa es otra cosa, ¿no? Para cerrar, yo a mi Caracas y me ha dado tanto. O sea, la formación que yo tuve en la Reverón, en la misma escuela de letras, a veces no sé qué tenemos que hacer para creernos lo que somos y lo que hay allí, ¿no? O sea, lo importante que es, para saber lo importante que es, como para darle la importancia que le corresponde. Ojalá nos enseriemos con eso y nos reconozcamos a nosotros, ¿no? Sin necesidad de que nos legitimen tanto fuera para poder decir, ah, esto vale.
y esto no vale, ¿no? Tengamos la capacidad de tener un criterio propio. Y entre eso la Escuela de Letras, que aquí están ustedes y yo, mi admiración es total y mi formación es básicamente la formación más importante que yo tengo, la recibí en Venezuela y ojo, la recibí gratuitamente y lo reivindico cada vez que puedo. Ole, ole, Bondades de un ole. país petrolero, sí, señor. Blanca querida, qué gusto haber conversado contigo, de verdad. Bueno, Gracias. ya Rafael despidió, yo me quedé sin preguntar, quería tantear lo de arte popular y Bárbaro Rivas, pero bueno, como Rafa siempre ofrece una segunda parte, el próximo programa arranco yo. Ok. Qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo para todos Buenísimo. ustedes. Muchas gracias. Un gran beso, Blanca, un gran beso Gracias, Humberto. inmenso. Te quiero Yo muchísimo. a ti.